Comenzamos entonces nuestro encuentro número 6 sobre el Apocalipsis y hemos llegado a la mitad del curso. Hoy vamos a leer un pequeño texto que es el prólogo del libro. Y en general todo el conjunto de hoy, aunque va a ir un poquito más allá del prólogo, pero prácticamente está dominado por la lectura de este prólogo. Así que por eso se llama así el encuentro, aunque en realidad vamos a avanzar un poquito más. Bueno, empecemos por algo muy general, ya lo he comentado en otros cursos, esto mismo, pero no viene mal recordarlo. La gran importancia que tienen los prólogos en general en la escritura antigua, esto no es solo de la Biblia. Como saben, bueno, el modo... Lo que uno utiliza para escribir condiciona un poco también el modo en que va a escribir, ¿no? Si alguien va a escribir solamente para un ebook, por ejemplo, bueno, ya va a escribir de una manera un poquito distinta, va a tener que tener en cuenta cosas que no tiene en cuenta cuando escribe para un papel, ¿no? El medio técnico nos condiciona un poco. Y lo mismo le pasaba a los escritores antiguos. Escritores antiguos, como no tenían todo eso que tenemos nosotros, que lo llamamos genéricamente los paratextos, es decir, el índice, la solapilla, la introducción escrita por otro, la dedicatoria, no tenían todo eso, ¿no? Entonces, nosotros hoy quizás no, hasta pasamos por alto los prólogos de los libros, ¿no? Salvo que alguien nos diga, mira, empieza por leer el prólogo porque está muy bueno. Pero en general cuando uno agarra un libro empieza por el capítulo 1 y si antes había un prólogo, bueno, pues ya lo leerá, ¿no? Creo que es una costumbre bastante extendida, ¿no? Esto de considerar un poco como que el prólogo, bueno, seguramente va a hablar bien del autor y nada más, ¿no? Pero en las obras antiguas, claro, al no haber paratextos, no haber modo de situarse frente a la obra como un conjunto, entonces generalmente las primeras partes del texto están dedicados a esa situación de conjunto. Y suelen ser muy importantes en todas las obras. Y bueno, en la Biblia obviamente no es una excepción, porque sigue todas las convenciones de la escritura antigua. Yo les pongo aquí, ¿ven?, cómo dividimos en la actualidad algunos prólogos de obras importantes, ¿no?, dentro de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 1, 1 al 7 es como el prólogo de la obra. ¿Qué quiere decir que es prólogo? Quiere decir que no se limita a empezar a hablar de lo que está hablando, sino que sirve como una introducción de conjunto. Esa es la función del prólogo. ¿Ven? Deuteronomio 1, 1 al 5, Proverbios 1, 1 al 4. Cada uno de estos es un pequeño prólogo, es decir, que nos habla del conjunto de la obra. Sabiduría tiene un prólogo que por una tradición dentro de la recepción de esta obra, por una tradición no lo consideramos parte del texto inspirado, pero si ustedes van a las Biblias, todas lo traen, sin numeración de capítulos, porque no se considera inspirado. Pero es un prólogo, es decir, nos sirve para entender, para situarnos frente al conjunto de la obra. En Hebreos precisamente estuvimos leyendo cuando empezamos el prólogo, ¿no? Hebreos 1, 1 al 3 o 1 al 4, según cómo lo dividamos. En Lucas lo mismo, fíjense en Lucas qué desarrollado que es su prólogo, ¿no? Porque nos explica un poco la función que tiene ese evangelio, por qué lo escribe ese evangelio, en relación a otras obras que también se proponen lo mismo, contar ordenadamente. Bien, en Marcos, ven, ahí tenemos un prólogo que prácticamente se identifica con el título de la obra. Prólogo y título, es un solo versículo, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Prácticamente es el título de la obra, pero que de alguna manera, y esto nos sirve muy bien para ver la función de los prólogos, de alguna manera ese título, ¿se acuerdan que servía como una especie de indicativo estructural de toda la obra, ¿no? Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego cuando vamos al Evangelio de Marcos vemos que está dividido como en dos grandes bloques.
aquel bloque que termina con la confesión de Jesús como Cristo y aquel bloque que termina con la confesión de Jesús como Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces ese pequeño título cumple la función de prólogo al hablarnos del conjunto de la obra. Bien, algunos prólogos están tan desarrollados, están tan, digamos, tan bien organizados, ya más grandes, que se constituyen prácticamente en piezas independientes. Esto pasa con algunos prólogos poéticos, ¿no? El Cántico de la Creación, de Génesis 1 hasta el 2.4a, el Cántico de la Creación en 7 días, aunque uno lo puede leer como un poema en cierto sentido independiente, pero en realidad es el gran prólogo al Pentateuco, ¿no? Porque nos sitúa frente a ese Dios que se va a manifestar en el Pentateuco. Acuérdense que una de las grandes funciones del Cántico de la Creación no es tanto hablarnos de cómo fue la creación, sino el hecho de establecer la relación fundamental entre Dios que está de aquel lado del Bará y todo lo demás, incluyendo al hombre, que está de este lado del Bará divino, ¿no? Del acto creador. Entonces, esa función en realidad sirve para entender el resto del Pentateuco, para que no confundamos luego cualquier manifestación de Dios con la trascendencia de Dios puesta entre nosotros, ¿no? De alguna manera, este Cántico de la Creación nos advierte que todo aquello en lo que Dios se manifiesta es eso, es un rostro de Dios, es una manifestación de Dios, ¿no? Pero siempre permanece ese misterio trascendente de Dios que está más allá de ese vínculo que une a Dios con su obra, ¿no? Que es el Bará, el acto creador. El Salmo 1 es también, ven, un fragmento poético, que a la vez sirve como conjunto, como comprensión general del libro de los Salmos, ¿no? Este planteo de los dos caminos, el camino de los malvados y el camino de los buenos. Y ser bueno es estar continuamente en relación y meditando la palabra de Dios. Job 1, Job, como saben, todo el libro es un libro poético y en particular el capítulo 1 es una especie de prólogo en el cielo donde nos plantea de manera dramática y a la vez un poquito irónica el significado de esta obra, ¿no? Y bueno, el gran prólogo poético del Evangelio de Juan, ¿no? Las cosas no se pueden elegir racionalmente, ¿no? Pero qué lindo hubiera sido que el Evangelio de Juan, ya que el orden en que los tenemos es una cuestión puramente editorial, qué lindo hubiera sido que el primer Evangelio fuera el de Juan y entonces el prólogo de Juan 1 al 18, el poema del Verbo divino, sirviera de prólogo a toda la Biblia, ¿no? Realmente entenderíamos mejor el conjunto de la Biblia si lo miramos desde la luz de que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba de cara a Dios y la palabra misma era Dios, ¿no? Y esa palabra resulta carne, ¿no? Fíjense como ese poema que sirve para situar en conjunto el Evangelio de Juan también serviría para situar en conjunto todo el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, muy bien, esto en general, entonces, como ven, si agarramos otros libros nos pasa lo mismo, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar un pequeño fragmentito que ayuda a situar el libro en conjunto, que esa es la función del prólogo, ¿no? Hacer una especie de viaje por todo el territorio antes de leer esto o aquello. Qué tan importante que es, ¿no? De hecho, nosotros, cuando vamos a estas obras tan complejas, lo primero que hacemos es una introducción general. Bueno, pues el prólogo tiene esa función. En el Apocalipsis, aunque algunos discuten un poquito este tema, algunos dicen, bueno, ¿cuál será el prólogo del Apocalipsis? ¿Será todo el capítulo 1? ¿Será del 1 al 8? ¿Será del 1 al 3? En general lo aceptado es que el prólogo como tal, el
el núcleo de lo que podemos llamar título y prólogo es los 3 primeros versículos. Aunque es verdad que luego, como luego veremos, ¿no?, lo que se inicia del 4 al 8 es una transición, que recién ahí nos abocamos a la primera sección de la obra, que es la de las 7 cartas, ¿no? Entonces, se podría extender el prólogo hasta el versículo 8, pero realmente cuando uno lee con mucha atención los 3 primeros versículos, se da cuenta que el autor nos ha hecho ahí como una especie de planteo de conjunto. Bueno, miren, ¿quieren saber de qué voy a hablar en todo el Apocalipsis? Se los digo en 3 versículos. Y como además son 3 temas o 3 líneas de desarrollo, no 3 temas, pero bueno, 3 líneas de desarrollo las que se dan, es muy curioso, ¿no? Porque se han planteado en estos 3 versículos, por supuesto, como saben, el versiculado es artificial, así que no es que sea 3 por haberlo pensado así. Pero es verdad que justo este prólogo, que está compuesto de 3 versículos, nos plantea las 3 direcciones de lectura que tenemos que ir llevando en el conjunto del libro. Tan acertado es el modo como el autor se planteó en estos 3 versículos esas líneas, que fíjense que nosotros en lo que queda del curso cada vez retomaremos esas 3 líneas. Diremos, bueno, en la parte 1, las 3 líneas mostradas en la parte 1. Parte 2, las 3 líneas mostradas en la parte 2. Es decir, realmente el prólogo orienta la comprensión de la obra. Vamos a empezar por leerlo, ¿sí? Esto es una traducción, digamos, exacta, o una traducción literal, ¿sí? Después, bueno, como saben, siempre hay variaciones entre los traductores. No es que esté mal traducido, pero hay sobre todo una diferencia de palabras que a mí me gusta acentuar, porque yo creo que el autor la ha querido acentuar. Vamos a ver, empieza diciendo revelación de Jesús, Mesías o Cristo. Este es el título de la obra, revelación de Jesús, Cristo, o de Jesús, Mesías. Como saben, en la tradición protestante no tienen un libro del Apocalipsis, tienen un libro de revelación, es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente que de Lutero en adelante, para las ediciones protestantes se acostumbra a llamarlo con la palabra traducida, y nosotros conservamos la palabra en su original griego. Nosotros seguimos diciendo el libro del Apocalipsis en lugar de decir el libro de la revelación, pero es exactamente lo mismo, porque la palabra Apocalipsis quiere decir eso, revelación, de Jesús, Cristo. Tengamos presente que Jesucristo es nuestra forma de decirlo, pero la palabra Jesucristo no existe en el Nuevo Testamento, existe Jesús, Cristo, Jesús, Christos, y cada una se declina por su cuenta. ¿Por qué? Porque es un nombre y un título, no es un nombre propio, no existe el nombre Jesucristo. Es verdad que ya el propio Nuevo Testamento, a medida que avanza en el tiempo, va de a poco dando a entender que Jesucristo se está convirtiendo en un nombre propio, en el nombre de Jesús. Que es a la vez nombre y título, ¿no? Pero nosotros tenemos que siempre partir de la base que el sentido del texto es el nombre de Jesús y su título principal, Mesías. Bueno, esta revelación de Jesucristo, ahora vamos a explorar en SD, pero un poco después, se la entregó Dios para que manifestara ante sus siervos lo que debe ocurrir en breve. Entonces, fíjense lo que pasa aquí, ¿no? Hay una revelación de Jesucristo que se la entregó Dios. ¿Para qué? Para que manifestara ante sus siervos lo que debe ocurrir en breve. Y enviando a su ángel, aparentemente es Jesucristo el que enviando a su ángel, se la hizo entrever, o se la significó, algunos traducen se la declaró,
¿Qué es lo importante aquí? Distinguir entre se la dio, se la entregó, tomó la revelación y se la entregó, y se la significó o se la hizo entrever o se la declaró, que no es lo mismo, a su siervo Juan. ¿Quién es el siervo Juan? Segundo versículo. El que testimonió sobre la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo, cuanto vio. Todo lo que vio. Es eso lo que vio. Tercer aspecto, eso era el testigo, y ahora vamos al tercer aspecto. Bienaventurado el que da lectura y los que escuchan las palabras de la profecía y conservan lo escrito en ella, pues el momento está cerca. Bueno, ahí termina el prólogo. ¿Sí? Como ven, nos da toda la sensación de que cada palabra tiene mucho peso, y nos da la sensación de que nos quiere decir que la escudriñemos porque está diciendo mucho, y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Lo primero es esto que les decía de las tres líneas que tiene el libro, las tres hilos conductores, podríamos decir también. El conjunto del libro trata, podríamos decir así, en conjunto de tres cosas. Primera gran línea de desarrollo, la imagen de Jesús, que se va revelando progresivamente, se va revelando en títulos de Jesús. Los títulos de Jesús son abundantísimos en todo el Apocalipsis. Se va revelando en visiones sobre Jesús, y sobre todo en la centralidad que va a tener Jesús distinta en cada uno de los planos. Esos 4 planos que mencioné la semana pasada y que esta semana vamos a volver a sistematizar, ya sobre el final de esta clase. En esos 4 planos Jesús nos dice, por ejemplo, que Él es el Hijo. Bueno, se nos dice de Jesús que Él es el Hijo, que Él es el Cordero, segundo plano, que Él es el Rey, tercer plano, que Él es el novio, cuarto plano. Es verdad que esos también son títulos, entonces podríamos decir simplemente, bueno, Jesús se revela a través de títulos. Pero claro, esos 4 títulos son como muy destacados, asociados a lo que se va diciendo en cada plano. No es raro que esos títulos se han convertido en los grandes títulos litúrgicos, porque en realidad el Apocalipsis es un libro que trabaja sobre la cuestión litúrgica todo el tiempo. Bien, segunda línea de desarrollo que está presente en el prólogo y que va a estar presente a lo largo de toda la obra, yo diría que es uno de los grandes temas del libro, el testimonio. Fíjense, el versículo 2 nos decía, ¿por qué motivo, digamos, se le da a Juan? Porque él es el que testimonió sobre la palabra de Dios y el que testimonió el testimonio de Jesús. Ven, la cuestión del testimonio es una cuestión central dentro del libro del Apocalipsis. Y ya vamos a ver hoy mismo que el Apocalipsis es el responsable de que haya surgido el sentido cristiano específico de la palabra mártir, que es testigo. La palabra mártir en griego es testigo. Pero el sentido específico cristiano de la palabra mártir, es decir, el testigo, que es testigo de Dios por su asociación al sufrimiento de Cristo, es decir, el testigo cruento, ese sentido específico lo trae el Apocalipsis. Antes de él, los demás libros de la Biblia no usan la palabra testigo en ese sentido técnico. Usan mucho la palabra testigo, pero no en ese sentido. Y la tercera línea de desarrollo que está ya en el prólogo y que acompaña todo el conjunto del libro es la imagen litúrgica de la iglesia. A lo largo del libro, la iglesia aparece como una comunidad celebrante. Y además, se podría decir que el Apocalipsis es un manual litúrgico. ¿Cómo celebrar? Tanto es así que lo que veremos después de este prólogo, que es el primer momento, es una liturgia. Después hay capítulos enteros que son liturgias, ¿no? Pero
lo primero es un pequeño diálogo litúrgico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de la imagen litúrgica de la Iglesia? Quiere decir que el culto eterno que le da la Iglesia triunfante a Dios se nos enseña ya desde ahora. Entonces, cuando la Iglesia ahora celebra, está asociándose al culto eterno. Eso lo hemos aprendido tanto que ya nos parece una obviedad. Y vamos a nuestros templos, y nuestros templos reproducen la idea de que la Iglesia en la tierra acompaña al culto de la Iglesia en el cielo. Entonces tenemos nuestras bóvedas con los santos, nuestro altar subiendo algunos escalones. Es una imagen explícita, ¿eh? Es una imagen de que el presbiterio queda en el cielo, digamos, ¿no? La procesión de entrada, es decir, cada rasgo de la liturgia en realidad está asociado a esta idea, a la idea de que la Iglesia en la tierra verdaderamente se constituye en Iglesia cuando acompaña al culto que eternamente se hace en el cielo, ¿no? Hay momentos de la liturgia que lo decimos explícitamente, ¿no? Al final del prefacio de la misa, con los ángeles y los santos nos atrevemos, nos asociamos a los ángeles y a los santos cantando alegremente, humildemente o como sea, ¿no? Y entonces cantamos el santo. Pero ven, ahí es explícito que nos asociamos a un culto que ya está ocurriendo. Y cada acto de culto de la Iglesia es una asociación a ese culto que está ocurriendo. Bueno, ese es el planteo del Apocalipsis. En donde lo vemos dentro de todo el Nuevo Testamento, donde vemos eso es en el Apocalipsis, ¿sí? Bien, entonces, 3 líneas de desarrollo. Las 3 líneas están todo el tiempo, ¿eh? Y digamos, cada parte de las 4 que tiene el Apocalipsis, cada parte puede ser vista desde la imagen de Jesús, desde el concepto, la concepción del martirio y desde el aporte a la imagen litúrgica de la Iglesia. Cada una de esas 3. Y así además lo veremos, ¿eh? Les voy a ir sintetizando en cada momento, en cada parte del libro, les voy a ir sintetizando esos 3 elementos. Vamos a empezar por el primer aspecto, la imagen de Cristo. Ahora estoy en la diapositiva 6. El prólogo comienza con estas 3 palabras: Apocalipsis Jesús Cristo. Apocalipsis de Jesús Cristo, de Jesús Mesías, ¿eh? Revelación de Jesús Mesías. Esas 3 palabras están en una construcción griega. Jesucristo está en una construcción griega, es un caso griego que se llama genitivo, ¿eh? Por eso vamos a hablar aquí de genitivo objetivo, genitivo subjetivo. Genitivo es eso que nosotros traducimos siempre al castellano como de tal cosa, ¿eh? Eso es un genitivo. Hay muchas formas en castellano también de construcción, nosotros lo llamamos modificador indirecto, es lo mismo, ¿eh? Hay muchas formas muchos significados que puede tener ese modificador indirecto o genitivo. Puede ser un genitivo objetivo, por ejemplo, yo digo, el libro, bueno, la vida de Abel. Esto es la vida de Abel, ¿eh? Genitivo objetivo. Es decir, es un libro que trata una vida y esa vida es la de Abel, ¿eh? La revelación que tiene como objeto o tema a Jesucristo. En griego se podría decir también Apocalipsis peri Jesucristo, acerca de Jesucristo. La vida de Abel, la vida de, no sé, la reina de Inglaterra. Eso es un genitivo objetivo. ¿Por qué? Porque tiene como objeto o como tema a esa persona o esa realidad. Pero la misma construcción sin ningún cambio, y en español también, puede valer como genitivo subjetivo. Revelación que realiza Jesucristo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, esta es la autobiografía de Abel. Ven que ahí están los 2 sentidos. Es la autobiografía de Abel. Habla sobre Abel, pero la escribió Abel, la dice Abel. Genitivo subjetivo.
te doy este libro que contiene mi vida. Entonces, la escribí yo. Entonces es revelación, o en este caso sería la biografía, no solo como tema tiene a Abel, sino también como sujeto de esa escritura. Aquí valdría lo mismo. Apocalipsis Jesucristo, revelación de Jesucristo, la escribió Él, la da Él, la revela Él. ¿Ven? Ese es el segundo sentido. Y también sin cambios podría querer decir un genitivo posesivo. ¿De quién es este libro? Es mío. Pero no es la vida de Abel, no importa, pero me lo compré yo, es mío. Genitivo posesivo. El libro de Abel. ¿Ven? Ahí ya no es, Abel no es el tema, Abel no es el que lo escribió, sino que Abel es el dueño de ese libro. Ese es un genitivo posesivo. Bueno, ¿cuál es el sentido en que se usa en el Apocalipsis, en el inicio del Apocalipsis, la expresión Apocalipsis de Jesucristo? Bueno, no es fácil saberlo, porque el análisis de las palabras nos da para los tres. En realidad el que parece más obvio es el tercero. ¿Y por qué? Porque fíjense cómo lo dice, ¿no? Nos dice, revelación de Jesucristo, y eso parece que fuera el primero o el segundo, nos habla de Jesús o nos revela a Jesús, pero inmediatamente dice, se la entregó Dios, como si fuera que le dio esta cosa, este libro. Así que ven, en realidad el más obvio es el tercero. Esta es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se la dio Dios. Y ahí viene algo interesante, que es que en realidad la revelación es siempre una cosa de Dios. Así que solo Dios, como saben en el Nuevo Testamento, no han pasado todavía por teología trinitaria, así que cuando se dice Dios, en general está asociado a la figura del Padre, a lo que nosotros diríamos el Padre. Solo Dios revela. Entonces, en realidad, el primer sentido es que esta revelación se la dio Dios al Hijo. Bueno, todavía no se dijo el Hijo, a Jesús, el Mesías. Él se la dio, esta revelación. ¿Y para qué se la dio? Para que se la manifestara a sus siervos. Pero vamos a ver que de a poco, a lo largo del Apocalipsis, y esto por eso es tan importante lo bien trabajado que está este prólogo, ¿no? A lo largo del Apocalipsis vamos a ir pasando a los otros dos sentidos. Es decir, ya inmediatamente, cuando empiece la primera sección, ya vamos a ver que el encargado de realizar, de llevar a término esa revelación es Jesús. Segundo sentido, genitivo subjetivo. Y resulta ser, a medida que vamos avanzando, que lo que es revelado es la figura de Jesús. Primer sentido. ¿Ven? Es como si a lo largo del libro el Apocalipsis fuera agrandando su significado. Empieza siendo una revelación, una cosa que le da Dios a Jesús. Y de Jesús todavía no se ha dicho que sea el Hijo, así que es Jesús el Mesías. El primer sentido. Dios le encarga esta revelación, se la da al Hijo. Pero resulta que aquello que es revelado allí es el Hijo. ¿Sí? Y aquel que revela allí es el Hijo. ¿Por qué? Porque se la dio para que la manifestara a sus siervos. Entonces el que va a revelar va a ser el Hijo. Y resulta que el tema es precisamente quién es este Jesús. ¿Ven? Entonces, a través de esas tres primeras palabras nos advierte, podríamos decir así, el Apocalipsis, que no se trata de una cosa cerrada, sino de una cosa dinámica que se va a ir manifestando a medida que va avanzando el libro. Bien, eso es entonces el primer sentido. Por eso les decía que una de las líneas de desarrollo de todo el libro del Apocalipsis es la figura del Hijo. Que aquí todavía no se llama el Hijo, pero es la figura del Hijo, que va a ir manifestándose como Hijo,
como cordero, como novio, como rey, como un montón de, como juez, como un montón de atributos. Bien, esa es la primera. ¿Ese Apocalipsis qué es? ¿Es este libro del Apocalipsis? O sea, cuando empieza la obra dice, revelación de Jesucristo, se la dio Dios. ¿Es este libro? O sea, Dios le dio este libro del Apocalipsis al Hijo y el Hijo se lo pasó a Juan. Bueno, no. Precisamente por eso era tan importante la diferencia entre estas dos acciones. Se la dio Dios y se la hizo entrever o se la significó o se la comunicó a su siervo Juan. Son como dos niveles de acción distintos. Por eso, para que nos entendamos, yo prefiero hablar del Apocalipsis eterno para referirnos a la revelación que Dios le entrega a Jesús, el Apocalipsis eterno. Esa revelación contiene la verdad misma de Dios, de Jesús, de la iglesia, del tiempo, de la historia, el Apocalipsis eterno. Pero ese Apocalipsis eterno no es idéntico al libro que tenemos nosotros. Si fuera idéntico, muy pobre sería, porque nuestro libro está escrito con palabras en un idioma determinado. Y el Apocalipsis eterno es palabra divina. Esto es un poco lo que nos pasa con toda la Biblia, ¿no? Cuando decimos la Biblia es la palabra de Dios. Sí, claro que es la palabra de Dios, pero cuidado, no se la puede identificar con la frase en hebreo o en griego o en latín o en español o en lo que sea. La palabra de Dios siempre trasciende la expresión de esa palabra, que es particular. ¿Se acuerdan que nosotros, precisamente en teología de la revelación, tenemos que distinguir entre la revelación como tal y la palabra escrita, que es un resultado de esa revelación, ¿no? Y de alguna manera nos obliga siempre a realizar un camino para llegar a la palabra de Dios. Entonces, ese camino, bueno, será indagar el género literario, el contexto de la época, los modos idiomáticos, todo eso, ¿ven? ¿Pero por qué? Porque siempre hay una distancia entre la obra material como palabra y lo dicho como palabra de Dios. Eso siempre, en todas las obras. Pero el Apocalipsis es una obra que además te lo dice en el prólogo, te dice, cuidado, no confundas este libro, esta revelación que te escribió Juan y te la dio Juan, con el Apocalipsis eterno, que es la revelación que le dio Dios, es el único que puede emitir una revelación así, a Jesús el Mesías. Son, en términos teológicos diríamos, son revelaciones homólogas. Una remite a la otra, pero no son idénticas. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque fíjense que el Apocalipsis, uno de los graves problemas que tiene, es que el fundamentalismo ha confundido la revelación del Apocalipsis eterno con este libro. Y lo ha confundido. Entonces, lógico, yo voy y me dicen, el sol se cayó. Y yo estoy esperando a que el sol se caiga, porque si no, no se cumple el Apocalipsis. Y el Apocalipsis no se cumple así. No es eso cumplir el Apocalipsis. Ni es eso lo revelado en el Apocalipsis. ¿Ven? Por eso, tan astutamente, el propio Apocalipsis hace la distinción entre la acción de Dios de entregarle, le dio a Jesús el Mesías, y la acción que luego hace Jesús el Mesías con su siervo Juan. Dice, ven, revelación de Jesucristo, se la entregó Dios para que manifestara a sus siervos lo que debe ocurrir en breve. ¿Sí? Finalidad de esa revelación, manifestar a sus siervos lo que debe ocurrir en breve.
Y ahora, enviando a su ángel, Jesús el Cristo, enviando a su ángel, se la hizo entrever. En griego ese se la hizo entrever es un verbo semainei, que quiere decir se la dio por signos, se la dio por señas. En algunas traducciones se pone se la comunicó. Está bien, no está mal. Podemos decirlo de muchas maneras. Se la dio a entender. Lo importante es que mantengamos la distancia entre las dos acciones, que no son iguales. Entonces se la declaró, se la dio a conocer, se la significó, se la dio a entrever. Yo prefiero lo de entrever porque tiene algo de misterio, ¿no? Como que, bueno, el propio Juan en determinados momentos va a decir, bueno, yo me puse a escribir las voces que oí de los 7 truenos y me dijeron, no, para, eso no. Entonces, ven ahí como un misterio dentro del libro que me está diciendo todo el tiempo, este libro no es el Apocalipsis eterno, habla del Apocalipsis eterno, pero no es el Apocalipsis eterno. Bien, el objetivo final no es Juan, por supuesto, sino que son los siervos. Para cumplir con el objetivo del Padre, que es que el Apocalipsis de Jesús llegue de alguna manera a los siervos, entonces se produce una mediación. Jesús se lo pasa a Juan y Juan se lo pasa a su manera a sus siervos. Nuevamente esta mediación que nos aparece una y otra vez en la Biblia. No hay nada en la Biblia, nunca se hace un planteo de algo demasiado directo, siempre las mediaciones. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser de mediaciones. Entonces lo primero que le tenemos que contar a nuestros compañeros cristianos es que nuestro Dios nos comprende tanto que se mueve con nosotros por mediaciones. Nunca plantear accesos directos a Dios, porque no existen. El ser humano es un ser de mediaciones. Nosotros nos hablamos entre nosotros con mediaciones, gestos, palabras, expresiones que siempre pueden malentenderse. Eso es lo propio de una mediación, no es un defecto, es lo propio de una mediación. Bueno, muy bien. ¿Por qué escogió a Juan para hacer ese trabajo de hacerle llegar a los siervos, por medio de signos, mediaciones, hacerle llegar a los siervos esto que va a ocurrir pronto? ¿Por qué escogió a Juan? Segunda línea de desarrollo, segundo aspecto, la iglesia martirial. Escogió a Juan, nos dice explícitamente en el texto, que escogió a Juan porque es el que testimonió sobre la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo. Todo lo que él vio son esas dos cosas, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Mesías. Bien, vamos a detenernos un poco en el sentido de esta palabra testimonio. Testimonio en griego, como les decía antes, es martis, testigos, martis. Testimonio es martirian. Es una palabra muy común en el idioma griego, no es una palabra técnica. Cualquier testigo se llama martis, cualquiera. Y si la vemos a lo largo del Nuevo Testamento, vemos que se utiliza varias veces. Yo tengo aquí una pequeña estadística, a ver si la puedo ver sin tirar todo. Tengo por aquí la palabra martis se utiliza a lo largo de todo el Nuevo Testamento 34 veces. En particular se utiliza mucho, 34 veces. En particular se utiliza mucho en Hechos, como en proporción, ¿no? Mucho. Se utiliza 13 veces, es el libro que más lo utiliza. Ahora bien, siempre la palabra mártir, como cuando Jesús nos dice seréis mis testigos, dice seréis mis mártires. Lo que pasa es que no lo traducimos, seréis mis mártires. ¿Por qué? Porque mártir ha adquirido un sentido técnico propio. Mártir se ha vuelto, con el devenir, con el decurso del pensamiento cristiano,
Mártir se ha vuelto un tecnicismo, es una determinada manera de ser testigo. Entonces, si alguien a lo largo de toda su vida ha sido un gran cristiano, y eso ha sido público y notorio, cuando termina lo canonizamos. Pero ¿cómo lo llamamos? ¿Mártir? No. Y sin embargo ha sido testigo a lo largo de toda su vida, pero no es un mártir. Mártir es exclusivamente el que para ser testigo muere por esa fe, muere por esa verdad de Jesús, ni siquiera por la verdad en general. Y luego a su vez el término se secularizó, y entonces en la actualidad mártir lo entendemos en un sentido ya, digamos, mucho más amplio que el cristiano. Por ejemplo, uno puede decir Marie Curie es mártir de la ciencia, porque ejerciendo y para aumentar el conocimiento científico entregó su propia vida, se murió por los experimentos que hacía. Bueno, ahí tienen un caso de un uso no religioso del término mártir, pero un uso que es específicamente cristiano, porque el que dijo que testimonio era morir por es un libro de la Biblia. ¿Cuál? El Apocalipsis. Apocalipsis usa pocas veces el término mártir, lo utiliza 5 veces en total. Pero esas veces que lo usa es en relación al testimonio cruento. Y del primero que dice que es mártir, cosa muy curiosa, porque nosotros no aplicamos normalmente ese título, es de Jesús. Jesús es el primer mártir. Él dio un testimonio. Fíjense, eso también es un aporte del Apocalipsis. Para nosotros, si vamos a San Pablo, ¿qué es la cruz? La cruz es, por ejemplo, rescate. Nos rescató del imperio de la muerte o del pecado. La cruz es, entonces es redención, la cruz es un servicio a Dios. Es el servicio que hace Jesús, que es el siervo de Dios, hace ese servicio. ¿Ven? Esto está leído desde los cánticos del siervo sufriente de Isaías. Son los primeros moldes con los que los cristianos miraron la cruz del Señor. La miraron desde su efecto de redención, desde su significado de servicio a Dios, ese servicio paradójico, ¿no?, del siervo sufriente. Pero ninguno le aplica a Jesús el término testigo. Jesús, en tal caso, digamos, él va a ser el modelo, la figura a partir de la cual nosotros nos vamos constituyendo en testigos. Y el Apocalipsis dice, sí, pero entonces el mayor testimonio es el que dio el propio Jesús. Él fue el testigo de Dios. Por eso en el prólogo va a poner esta frase paradójica, que les aclaro que suena mal en español, pero no en griego. En griego es común repetir la misma palabra en el sustantivo y en el verbo. Por ejemplo, si yo digo en castellano, voy a comprar una compra, suena feo. Lo consideramos redundante. Si vas a comprar, será una compra. Nosotros lo consideramos redundante. Pero en griego no suena mal. En griego es bastante común utilizar la misma raíz para el sujeto o para el objeto y para el verbo. Entonces, cuando el prólogo nos dice el que testimonió el testimonio de Jesús, no suena tan mal como en castellano. Aquí lo tengo que poner así porque eso es lo que dice y eso es lo que él quiere decir. Ven, en las traducciones normalmente esa redundancia no se pone porque realmente queda estilísticamente fea, pero es lo que él dice. Es decir, primero, descubre que la cruz, además de ser servicio y además de ser rescate, es también testimonio.
Eso es un descubrimiento que hace el Apocalipsis. Y por lo tanto, aquellos que se asocian a ese sufrimiento de la cruz pasan a ser testigos del testimonio. Testigos del testimonio. Por eso a Juan le va a interesar contarnos luego que él está en Patmos exiliado. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo acredita como testigo. Él es testigo no solo porque habla del testimonio de Jesús, sino porque también lo padece. Y eso es lo que él le quiere enseñar a la iglesia. Por eso el Apocalipsis es el primer libro teórico del martirio. Teórico en el sentido en que sienta una teoría del martirio. Nos enseña que la iglesia puede ser martirial. Es decir, puede ser un testigo asociado al testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo es la cruz. ¿Ven? Yo sé que todo eso no les resulta novedoso, porque estamos acostumbrados. Pero en realidad el primero que lo dice es el Apocalipsis. Nadie había dicho hasta ese momento. Fíjense, si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, que usa, como les digo, muchas veces la palabra testigo, ninguna de esas veces está asociado a la idea de morir por Jesús. Una única vez, en Hechos 22:20, una única vez, se dice que Esteban es testigo. Pero se lo dice en una frase que tranquilamente nosotros hoy, como Esteban lo consideramos el primer mártir, el protomártir, entonces nosotros hoy generalmente podemos traducir aquí como mártir. Pero en realidad la frase dice: y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallaba presente. Cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban. Es el único texto en donde la palabra testigo está cerquita de la muerte por Cristo. Se derramó la sangre. Es el único pasaje, fuera del Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, por el contrario, continuamente los cristianos son aquellos que están padeciendo por Cristo. Padeciendo como Cristo y por Cristo, ¿no? Entonces el segundo aspecto es mostrarnos la imagen martirial de la iglesia. Y además mostrarla y fundamentarla. Y cuáles son los valores que hacen del mártir un testigo de Cristo. Prácticamente les diría que lo que nosotros tenemos de teología del martirio proviene de aquí. ¿Ven? Les vuelvo a repetir, estamos tan acostumbrados, porque esto caló muy hondo, esto caló muy hondo en la iglesia. Fíjense que en el siglo segundo, ya tercero más, pero segundo ya se habla de los mártires. Y en el tercero ya empiezan los martirologios, o sea, las listas de mártires. Y ya en el siglo segundo, los lugares en donde los mártires dieron su testimonio se convierten en lugares de peregrinación. Siglo segundo. No hay todavía explícitamente un culto a los mártires, pero ya cuando surgen los martirologios ya evidentemente hay un culto al mártir. Son las listas con los nombres en donde se guarda la fecha, el lugar, y las circunstancias, en algunos casos, del martirio. Entonces, ¿de dónde sale todo eso? Del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis enseña, entre otras cosas, qué es ser testigo de Cristo. Y por lo tanto hace la primera teología del martirio. Ya veremos, tan completa es esa teología, que una de las hipótesis de lectura que podemos adoptar de su muy difícil capítulo 20, le tendremos que dedicar un encuentro específico al capítulo 20,
el capítulo del reino milenario, tan difícil, tan compleja es esta cuestión que una de las hipótesis de lectura de ese capítulo es que él fundamenta el inicio del culto a los mártires. Esta es la hipótesis que voy a dar yo de lectura. Hay otras. Pero en el capítulo 20, desde la perspectiva en que lo leeremos aquí, es como un, entre comillas, manual del culto a los mártires. Nos muestra el primer testimonio en que surge el culto a los mártires. Y ya en el Apocalipsis. ¿Ven? Entonces es profundamente original. Este segundo aspecto es una verdadera novedad, aunque se haya extendido tanto que ahora nos parezca algo obvio. Y claro, cuando leemos el Apocalipsis no nos damos cuenta de lo que nos está aportando, porque tanto lo aportó y tan bien lo aportó, que en definitiva forma parte del ADN de la Iglesia. La Iglesia es Iglesia de los mártires. Incluso en la actualidad vieron cómo el Papa está desarrollando toda una teología muy linda y muy novedosa sobre el martirio, el ecumenismo de la sangre, y el martirio nos hace hermanos no solo con los cristianos de nuestra confesión, sino también con los otros. Una muy linda teología del martirio, novedosa, pero que se apoya en esta centralidad del testimonio. Luego, a su vez, han nacido incluso palabras nuevas en el idioma castellano, como martirizar, que no es una palabra específicamente cristiana. Es provocar en otro un martirio. Es una palabra que jamás aparece en el Nuevo Testamento. Provocar en el otro el testimonio, martirizar. ¿Ven? Entonces, a partir de algo que en realidad inaugura el Apocalipsis, que es asociar testigo a cruento. Testimonio a cruento. Bueno, muy bien. De eso se nos dice, el que testimonió sobre la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Mesías, cuanto vio. Lo que él vio, ese vio que está aquí, no se refiere a las visiones de las que va a hacer gala durante todo el libro, sino que lo que él vio es el testimonio de Jesús. Y como para decir ese testimonio sufre él mismo y da testimonio, entonces él también se transforma en mártir. Pero eso es lo que él vio. Bien, tercer aspecto, tercera línea, la iglesia celebrante. Entonces tenemos el Cristo revelador revelado, la iglesia martirial y la iglesia celebrante. ¿Dónde está dicha la iglesia celebrante? Bueno, bienaventurado el que lee y los que escuchan. El que lee y los que escuchan es una construcción muy típica además dentro de la Biblia, este tipo de endíadis. Es la figura de la endíadis, es cuando yo utilizo dos palabras muy unidas para indicar un concepto único. Por ejemplo, cuando digo estar con alguien en las duras y en las maduras, o en las buenas y en las malas. ¿Ven? Eso es una endíadis. No quiere decir estar en las buenas y además en las malas, sino que todo el conjunto en las buenas y en las malas se constituye en el significado. Eso es una endíadis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, no el cielo por un lado y la tierra por el otro, sino todo el conjunto, cielos y tierra, esta totalidad, podríamos decir. Bueno, el que lee y los que escuchan es esa misma clase de construcción, es una endíadis, para indicar un conjunto que está ejerciendo su función litúrgica esencial. Se los puse en rojo en la diapositiva 9 porque esa es la función esencial de la comunidad. Uno lee, los demás escuchan y en esa totalidad se realiza el culto. Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Cuando se entra en la comunidad celebrante, en la iglesia celebrante,
cuando se realiza esa función litúrgica, se está conservando lo escrito. Conservar lo escrito no quiere decir agarrar lo escrito y ponerlo en un libro y guardarlo en el estante, sino que conservar lo escrito es realizarlo en la función litúrgica esencial, realizarlo en la comunidad celebrante. A lo largo del Apocalipsis, solo, y además como número muy bien buscado, solo 7 veces se utiliza la palabra bienaventurado, Macarios. Los cristianos son bienaventurados, y aquí les puse el desarrollo de esas 7 veces para que veamos que tienen mucho en común. Primero, bienaventurado el que lee y los que escuchan, es decir, la asamblea litúrgica. Bienaventurados los que mueren en el Señor, ¿ven? Teología del martirio. Bienaventurado el que está en vela y conserva sus vestidos. Bienaventurados los invitados al banquete del Cordero. Bienaventurado el que participa de la primera resurrección. La primera resurrección va a ser precisamente la resurrección en el culto a los mártires. O sea, el que es proclamado desde ahora ya, esta va a ser la lectura que yo voy a hacer del capítulo 20, Bienaventurado el que es proclamado ya desde ahora, reinando con Cristo, es decir, lo que luego va a ser para nosotros la canonización. Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Es lo mismo que la función cúltica. Y bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces fíjense, todas estas bienaventuranzas apuntan a esas dos líneas, a la iglesia cúltica, entrelazadas además, la iglesia cúltica y la iglesia martirial. ¿Ven? Si se fijan, todas apuntan a algún aspecto que es o la iglesia cúltica o la iglesia martirial. Les pongo aquí algo que es muy importante, el Apocalipsis no es un libro de teoría escatológica, no nos cuenta cómo van a ser las cosas para que nos enteremos teóricamente, sino que el Apocalipsis busca provocar en nosotros una conversión escatológica. Es decir, que pase a ser realmente importante para cada uno de nosotros eso que está ocurriendo hoy, ahora, ahora lo vamos a decir con las palabras mismas del Apocalipsis, ¿no? El momento, eso que está ocurriendo en este momento, que no lo vemos de manera evidente, yo lo que veo es que el mundo está mutando, que la naturaleza cambia, que los hombres no logran la paz, que las guerras terminan siempre, digamos, ensuciando el mundo, ¿no? Yo veo todo eso, pero eso lo ven todos. Eso lo ve todo el mundo. No hace falta ser cristiano para ver eso. Pero cuando yo penetro en esos acontecimientos y voy hasta el plano más profundo, me doy cuenta que todo eso, tanto lo que está ocurriendo en la naturaleza como lo que está ocurriendo en la cultura humana, todo eso obedece a un sentido divino de la historia. Todo eso tiene que ver con una irrupción de Dios en la historia. En lo bueno, por supuesto, pero también en lo que parece malo, está irrumpiendo Dios y está hablando Dios. Por eso es solo una apariencia de que es malo. ¿Ven? Esa es la conversión que busca el Apocalipsis, que aprendamos no lo que va a pasar, sino algo que está ya a la puerta. ¿Por qué? Porque siempre está a la puerta. Siempre es algo que está ocurriendo. El Apocalipsis utiliza, esto lo expresa muy bien el padre Jekyll, ¿no? El Apocalipsis utiliza el marco temporal para en realidad decir cosas que están en un plano de profundidad. Entonces nos dice, va a, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es meternos hacia adentro, profundizar en la realidad, más que extenderlo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué busca? Una conversión escatológica. Busca que nosotros aprendamos a mirar las cosas de otra manera. Y entonces eso, que es el significado oculto de lo que ocurre, se vuelve revelación.
y revelación de Jesús Mesías, en todos los tres sentidos, revelación de Jesús Mesías. Y nos queda la última expresión del prólogo, que es el tiempo está cerca, kairos en gus. Kairos es una palabra que ya nos apareció otras veces. Se usa bastante en el Nuevo Testamento. Se usa en dos sentidos. No siempre kairos es una palabra técnica, porque kairos quiere decir simplemente tiempo. Así que no siempre es una palabra técnica, es una palabra más bien común del idioma griego. Pero a veces tiene un valor técnico, y no solo en el Apocalipsis, también encontramos esto mismo en Hebreos, carta a los Hebreos, cuando nos dice que en estos tiempos que son o en estos últimos tiempos, ahí utiliza también kairos, en San Pablo nos encontramos el kairos. Cuando se usa en un sentido que el contexto nos determina como más técnico, más simbólico, indica un tiempo fuerte, un tiempo de revelación, de una acción divina decisiva. Por eso los primeros cristianos lo que sentían, vieron anteayer que hablamos del hoy, cuando el carta a los Hebreos dice, ¿de dónde sale ese hoy? De la generación del desierto, ojalá escuchéis hoy su voz. Bueno, ese hoy es el hoy eterno de Dios, es el hoy del séptimo día de la creación, ¿no? Es esto mismo. El kairos es la intervención decisiva, temporal de Dios, que en Cristo se ha convertido en este momento. Dios fue actuando a lo largo de la historia de su pueblo, pero en Cristo dijo su hoy. Como lo dice carta a los Hebreos, de muchas maneras, dando muchas vueltas, habló Dios a nuestros padres antes, pero ahora, kairos, hoy lo ha dicho de una manera única, última, Jesús. Entonces, los primeros cristianos sentían que cuando llegaban a la fe, para nosotros es muy difícil esto, porque nosotros ya nacimos en familias cristianas y nos llevaron a bautizar, pero ojo, a lo largo de la vida realmente hemos entrado a la fe en un determinado momento, aunque hayamos estado bautizados desde niños, hay un momento en que tomamos conciencia de la fe. Bueno, ese es el kairos, el momento en el cual irrumpió Cristo y el tiempo desapareció, porque a partir de ahí ese tiempo ya no es un tiempo cronológico, es una irrupción. Entonces, fíjense, cuando hablamos por ejemplo, de la conversión, cada vez que llega Cuaresma, empieza la liturgia a insistirnos con la conversión. Bueno, ¿por qué? Porque precisamente alejarnos quiere decir que volvemos a tener una experiencia puramente cronológica del tiempo, chata, del tiempo. El tiempo pasa a ser una sucesión de cosas. Y la liturgia nos invita a que volvamos al hoy, volvamos a esa irrupción puntual de Cristo. Ese es el momento, el kairos. ¿Y qué nos dice el Apocalipsis? En realidad lo que anuncia todo el Nuevo Testamento, kairos en gus. El momento está aquí. El momento es este. San Pablo lo dirá con otra palabra, dirá, hoy es el día de la gracia, hoy es el día de salvación. Pero, ven, la idea es la misma. La idea es que ese hoy es algo que siempre está a la mano. Nos dice el Apocalipsis, bueno, todo esto que va atravesando la iglesia, las pruebas, no son sino renovar el hoy de la cruz. ¿Ven? Y con eso le da un sentido nuevo, martirial, precisamente, al tiempo de la iglesia. Yo les pongo aquí en la diapositiva 10, que es la que estoy, les pongo que, claro, el momento está cerca, si yo lo descontextualizo, me asusto. El momento está cerca, uy, cuidado, ahora va a empezar a caerse el sol. No, el sol se viene cayendo. ¿Desde hace cuánto que se viene cayendo el sol y poniendo roja la luna?
todo esto de lo que habla el Apocalipsis ya está ocurriendo, no es algo que va a ocurrir en un determinado momento, es algo que ya está ocurriendo. Cada vez que la iglesia atraviesa una turbulencia, una prueba, irrumpe el momento, y yo, como cristiano, si aprendí gracias al Apocalipsis a ver ese momento, entonces voy a celebrarlo. Y el otro se va a asustar, porque va a creer que hay algo nuevo que ocurrió, pero no es algo nuevo, irrumpió lo único que puede irrumpir de parte de Dios, que es su salvación. ¿Ven? Entonces, fíjense, ¿qué nos dice? ¿Qué agrega así el Apocalipsis? El Apocalipsis agrega algo importante. Esta misma frase, el momento está cerca, prácticamente es retomada en el final del libro, en 22:10. Esperen un segundito. A ver. En 22:10 va a decir: y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el kairos engus, el tiempo o el momento está cerca. No selles las palabras proféticas de este libro. Ven que al final del libro vuelve a repetir esta expresión inicial, pero agregándole algo importante. No selles las palabras de este libro. ¿Por qué lo dice? Porque en realidad el momento de Dios venía prometiendo irrumpir. Venía prometiendo irrumpir. Pero esa promesa estaba sellada. Leemos en Isaías, por ejemplo, ¿se acuerdan la promesa del Emanuel? Isaías 7, pero en 8 se dice, sella la visión, sella la profecía, guárdala hasta el tiempo oportuno. En Daniel lo mismo, se dice que la profecía está sellada hasta el momento que corresponda. Y en Apocalipsis la nota de novedad es que ese kairos engus, ese momento cercano, ya está abierto. ¿Dónde está abierto? En la asamblea martirial, que es al mismo tiempo la asamblea cúltica. Cuando la asamblea martirial realiza el culto, cuando la asamblea cúltica se une a su Señor en el testimonio, en el martirio, cuando se produce eso, irrumpe el kairos. ¿Ven? Eso es lo que, por eso es tan gozoso en realidad el Apocalipsis. El Apocalipsis celebra todo eso, porque no es algo que toque, no es algo malo que le pase al creyente, al contrario, es algo muy bueno. Bueno, ahí termina lo que sería el prólogo. Ahora vamos a repasar con la diapositiva 11 cuáles eran los 4 planos. Yo los dije la semana pasada, pero ahora los vamos a ver un poquitito más en detalle, y cómo este prólogo, digamos, se hace presente en estos 4 planos. Como les dije, el conjunto del Apocalipsis se separa como en 4 momentos, o 4, yo prefería hablar de planos. El primer plano, que es el que leeremos la semana que viene, no leeremos el texto entero, pero analizaremos la semana que viene, es el plano de las 7 cartas. ¿Qué es el plano de las 7 cartas? Es un plano en donde la iglesia se ve en su historia, es un plano terrestre, vemos a la iglesia concreta, personificada, podríamos decir así, en 7 iglesias, que son como 7 modelos, 7 modos de actuación, pero que no dejan de ser siempre la misma iglesia. Y es un plano histórico, es decir, nos lo cuenta tal como se da en la historia de los seres humanos. Aquí en esta iglesia dan buen testimonio, echaron a un hereje, o en aquella iglesia se mezclan con los que no mantienen el verdadero conocimiento de Jesús, etc. Es decir, es un plano histórico, fáctico, podríamos decir así, terrestre. Esas 7 iglesias tienen como símbolo femenino central la figura de una pseudo profetisa, Jezabel. Vamos a ver por qué precisamente escoge una figura tan negativa, porque la historia está cargada de ambigüedad. Entonces esta mujer está en el centro de del desarrollo de las 7 iglesias, y es un símbolo negativo.
pero es un símbolo eclesial, ¿sí? El segundo plano es el más largo de todos, va del capítulo 4 hasta el final del 16, así que abarca buena parte del Apocalipsis. Es un plano histórico también, pero es celeste en vez de ser terrestre. Es decir, es la temporalidad, podríamos decir, subyacente de la iglesia. Entonces la iglesia está siempre mezclada con la historia, sigue siendo un plano de ambigüedad también, porque están los poderes del mundo, pero esos poderes del mundo se están siempre destruyendo. ¿Por qué? Porque es un plano en donde lo que interesa es cómo la iglesia martirial va subsistiendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces es un plano histórico, pero es celeste. Y ya vamos a ver cómo se articula uno con el otro. El gran acontecimiento histórico es la persecución de la iglesia, y eso es algo que toda época puede decir que es suyo, porque no hay ninguna época de la iglesia donde la verdadera iglesia no esté ahogándose en el mar de la historia. La figura femenina que simboliza o que recoge este plano es la de la mujer vestida de sol. Figura eclesial por excelencia, tan eclesial que después la hemos usado como representación de la Virgen María. Pero no es primordialmente una figura mariana, es una figura eclesial. ¿Sí? Vale hablar de María, claro, porque María realiza la figura de la iglesia escatológicamente. María ya fue asunta al cielo, María es la Inmaculada Concepción, entonces vale usar estas figuras para María, pero no es su primer sentido. Cuando el Apocaleta lo pone, no lo pone por María, lo pone por la iglesia. La mujer vestida de sol que da a luz al Hijo y es escondida en el desierto durante un breve tiempo. Bueno, todo eso se dice de la iglesia. Tercer plano, más breve, va del 17 al 20, ya los dos últimos planos ya no ocurren en la historia de los hombres. Como no ocurren en la historia de los hombres, ocurren en el tiempo de Dios que irrumpe en la historia de los hombres, entonces estos dos últimos planos son un caos temporal. No hay nada que sea antes y después, sino que es todo un gran caos temporal. ¿Por qué? Porque es el modo que tiene de decirnos del Apocalipsis que esto es metahistórico. Entonces, el tercer plano es un plano paralelo, podríamos decir, al primero, pero metahistórico. No es un desarrollo histórico, sino que es un caos temporal. ¿Por qué? Porque es la irrupción de la metahistoria en la Tierra. Es un plano terrestre metahistórico. En este sentido es paralelo al primero. Y también su figura eclesial es negativa. Es la gran ramera. Comparte con la primera mujer la figura rameril, porque la primera, Jezabel, ya vamos a ver que también está concebida como ramera. Es una figura negativa, uno podría decir, ¿por qué cada vez que se mete con la iglesia de la historia resulta una ramera? Bueno, porque la iglesia de la historia es así, es ambigua. Luego los padres teorizaron con esa hermosa síntesis doctrinaria que dicen la iglesia es la casta meretriz, la casta prostituta. Entonces, en esa figura, que ellos la vieron anticipada en Rahab, la prostituta salvífica del Pentateuco, de Josué, con esa figura, ellos hablaban de la iglesia en esta ambigüedad, que no es doble cara, porque no son dos iglesias distintas. Ese es el error que cometemos a veces. Separar la iglesia y decir, ah, no, la verdadera iglesia es la de los santos. No, la verdadera iglesia es la casta meretriz. O sea, que es a la vez pecadora y santa, pecadora y justa, a la vez divina y a la vez pecadora. Es las dos cosas, la casta prostituta. Bueno, el Apocalipsis no tiene todavía un símbolo así. Esto es de los padres, este desarrollo de los padres surge meditando muy profundamente la Biblia en relación a la iglesia,
pero es un desarrollo posterior. Entonces, ¿cómo hace el Apocalipsis? Bueno, pone unas figuras de ambigüedad muy negativas, como son Jezabel y la gran ramera, y dos figuras altamente positivas, la mujer vestida de sol y la novia del Cordero. Bueno, esta nos va a ocupar bastante, tratar de entender cómo es que la gran ramera es una figura de la Iglesia, porque en realidad explícitamente parece ser una figura del Imperio Romano, pero veremos que tiene su vuelta esto, es decir, no deja de ser una figura eclesial, aunque es verdad que tiene muchos aditamentos que tienen que ver con el Imperio Romano. Y el cuarto plano es celeste como el segundo, es decir, es algo que está ocurriendo en el cielo, pero es metahistórico como el tercero, es decir, es una irrupción. Y por lo tanto, no ocurre cronológicamente. Nos muestra la iglesia eternamente triunfante y gloriosa. Esta es la iglesia a la que nos asociamos con nuestro culto. La iglesia celeste metahistórica. Esa es la iglesia de nuestro culto. Cuando nosotros pintamos en el ábside de la iglesia a los santos celebrando, lo que estamos pintando es esto. La iglesia en donde ya no hay lámpara, ni sol, ni luna, ni nada, porque todo es el Cordero. El Cordero se identifica con el trono, con el templo, con las puertas, con todo. Todo está inundado de la luz de Dios. Esos son los capítulos 21 y 22 que son la maravilla. Son la maravilla porque ¿cómo alguien puede pretender decir en palabras eso? Bueno, pues el Apocalipsis se animó y lo dijo. La figura femenina es la novia del Cordero, o sea, la iglesia esa está desposada con el Cordero. Es la iglesia que ya es la actual, la iglesia cuando celebra, es eso, es la novia del Cordero. Bueno, muy bien. Estos cuatro planos van a conducir, cada uno de ellos nos aporta algo respecto de la imagen de Jesús, respecto de la imagen del martirio, respecto de la iglesia celebrante, o de la liturgia. Cada uno de los cuatro nos aporta algo específico sobre cada uno de estos tres. Tan es así que yo, a medida que analizamos los planos, voy a distinguir esto y en el último encuentro vamos a resumir los rasgos que fuimos encontrando. Porque eso es el Apocalipsis. Muy bien. El primer plano, ¿qué es? El de las cartas. No podemos ahora analizarlo. Yo lo había un poquito preparado para empezar hoy, pero me fui, no sé en qué momento se me fue el tiempo. Así que bueno, no vamos a leerlo ahora. El primer plano es el de las cartas y comenzaremos a leerlo la semana que viene, ¿no? Que empieza con una bellísima liturgia inaugural, que eso era lo que íbamos a leer hoy como final. Pero bueno, lo leemos la semana que viene. Bueno, muy bien, y con esto terminamos nuestro sexto encuentro del Apocalipsis, y los espero la semana que viene, que va a ser el jueves. Bueno, muy bien, hasta la semana que viene.